Si estás aquí es porque quieres saber cómo hacer que esa persona te busque aunque no quiera, y para lograrlo hoy mismo, voy a revelarte las 3 palabras secretas que activan su inconsciente de forma irreversible. Olvida los juegos de texto comunes, esto es neurociencia aplicada al deseo. Para entender por qué alguien que ha decidido alejarse, de repente siente una urgencia física por contactarte, debemos entrar en el terreno de lo que Carl Jung llamaba la sombra y lo que la neurociencia moderna define como el sistema de recompensa dopaminérgico. La mayoría de las personas cometen el error de intentar convencer a la parte lógica de su expareja o de ese interés romántico. Error fatal. La lógica no dicta la atracción, el inconsciente sí. Cuando dices que alguien te busque aunque no quiera, te refieres a una lucha interna. Su mente consciente dice no debo escribirle, pero su sistema límbico, la parte más primitiva de su cerebro, le envía una señal de alerta, falta algo vital. Esa falta eres tú, pero no tú como persona suplicante, sino tú como el estímulo que activa sus neurotransmisores. Las 3 palabras que te voy a entregar no son mágicas, son disparadores semánticos. Funcionan porque el cerebro humano no puede dejar una pregunta abierta o una imagen incompleta. El inconsciente detesta el vacío. Si aprendes a proyectar estas palabras en su mente, ya sea a través de un mensaje, una llamada o incluso mediante la técnica de la presencia ausente, estarás saqueando su libre albedrío emocional. En este primer bloque, vamos a preparar el terreno. No puedes lanzar estas palabras al vacío. Necesitas que su terreno mental sea fértil. El primer paso es la desprogramación de la resistencia. Actualmente, esa persona tiene una barrera protectora contra ti. Cada vez que le escribes algo emocional, esa barrera sube. Pero, ¿qué pasa si lo que dices no tiene carga emocional aparente, pero sí una carga psicológica profunda? El inconsciente procesa símbolos, no explicaciones. Si yo te digo no pienses en un elefante rosa, tu cerebro ya lo dibujó. Lo mismo sucede con el deseo. Si intentas que te busque, su cerebro se resiste. Si logras que su cerebro sienta que él o ella es quien ha decidido buscarte por una necesidad propia, la batalla está ganada. Prepárate, porque lo que vas a escuchar en los próximos bloques no se enseña en libros de autoayuda comunes. Vamos a desglosar cada una de las 3 palabras, cómo decirlas, cuándo decirlas y, lo más importante, qué efecto exacto tendrán en su hipotálamo. Si sigues este guión palabra por palabra, la notificación de su mensaje en tu pantalla es solo cuestión de tiempo. La primera palabra, el efecto de la incompletitud. La primera palabra secreta no es un verbo de acción, es un ancla de curiosidad. Esta palabra está diseñada para romper el patrón de pensamiento de esa persona. Actualmente, esa persona cree que sabe exactamente qué vas a hacer. Cree que conoce tus movimientos. El cerebro humano entra en modo ahorro de energía cuando siente que tiene el control total de una situación. Al usar la primera palabra, vamos a generar un cortocircuito. Esta palabra es recordé. Parece simple, ¿verdad? Pero detrás de recordé se esconde la arquitectura de la nostalgia involuntaria. Cuando utilizas recordé seguido de un detalle específico pero vago, obligas al inconsciente de la otra persona a buscar en su propia base de datos de memorias compartidas contigo. No estás pidiendo nada, no estás cuestionando por qué no te habla. Estás lanzando un hilo invisible hacia un momento de placer o conexión. Imagina que le escribes o le dices, recordé aquello que mencionaste sobre el mar, tenías razón. Y nada más. Aquí aplicamos la ley de la escasez de información. Su cerebro se preguntará, ¿qué recordaste exactamente? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me da la razón? Al no cerrar el bucle, su inconsciente trabajará horas extra para completar la información. El poder de recordé es que es inofensivo para el ego. No parece un ataque, por lo tanto, las defensas bajan. Es el caballo de Troya de la psicología de atracción. Cuando el objetivo es que te busque aunque no quiera, el primer paso es que piense en ti sin que se sienta presionado. El recordé activa el hipocampo, la zona encargada de la memoria emocional. Una vez que el hipocampo se enciende, las emociones asociadas a esos recuerdos comienzan a inundar el presente. En este bloque, profundizaremos en las variaciones de esta palabra según tu situación específica. Si terminaron mal, si hay silencio total, o si hay una comunicación fría. La clave es la neutralidad. No puedes decir recordé cuánto te amo. Eso destruye el efecto. Debe ser algo externo, algo que ambos compartieron pero que no te involucre directamente a ti de forma desesperada. Estamos sembrando una semilla. El inconsciente es como un jardín, no puedes obligar a la planta a crecer tirando de ella, tienes que darle el agua y la luz adecuada. Recordé es la luz que ilumina un rincón de su mente que esa persona intentaba mantener a oscuras. Una vez que la luz se enciende, ya no puede pretender que no ve lo que hay allí. La segunda palabra,
el desequilibrio del poder. Si la primera palabra servía para encender una luz en su memoria, la segunda palabra está diseñada para generar una crisis de certidumbre. El ser humano se siente cómodo cuando puede predecir el comportamiento de los demás. En este momento, esa persona siente que te tiene en pausa. Cree que puede volver cuando quiera porque tú eres una constante. Para que esa persona te busque aunque no quiera, debemos convertirte en una variable impredecible. La segunda palabra secreta es, entendí. Esta palabra es un golpe directo al ego del otro. Cuando dices entendí, estás comunicando implícitamente que has llegado a una conclusión por tu cuenta, sin su ayuda y, lo más importante, sin su permiso. El mensaje subliminal es, ya no necesito tus explicaciones porque yo ya procesé la situación y he pasado de página. El cerebro de la persona que se alejó entrará en pánico lógico. Se preguntará, ¿qué entendió exactamente? ¿Entendió que ya no me quiere? ¿Entendió que soy yo quien pierde? Al usar entendí seguido de una frase de cierre neutral, como por ejemplo, entendí lo que me dijiste la última vez, tenías razón sobre nuestra distancia, estás validando su decisión de alejarse, pero de una forma que le quita el poder. ¿Por qué funciona esto? Porque la psicología inversa dicta que cuando dejas de resistirte a la voluntad de alguien, esa persona pierde el motivo de su resistencia. Si esa persona quería distancia y tú le dices que has entendido y que estás de acuerdo, de repente la distancia ya no es su trofeo, es tu decisión compartida. El vacío que sentirá es inmediato. El inconsciente no soporta la pérdida de relevancia. Al usar entendí, activas el miedo al abandono en el otro, incluso si fue él o ella quien se fue primero. Es un giro de guión de 180 grados. Imagina el impacto. Esa persona esperaba un reclamo, una súplica o un silencio resentido. En su lugar, recibe una declaración de comprensión absoluta que suena a despedida elegante. Eso es lo que hará que su mano se mueva hacia el teléfono. Su cerebro buscará recuperar el control que acaba de perder, y la única forma de hacerlo es contactándote para tantear el terreno. En este punto del proceso, no debes dar más explicaciones. Entendí debe ir solo o acompañado de una frase corta y gélida. La brevedad es tu mejor aliada. Cuantas menos palabras uses, más espacio dejas para que su imaginación rellene los huecos con sus propios miedos. El objetivo es que la duda se convierta en una obsesión. Si logras que se pregunte durante 3 horas qué es lo que realmente has entendido, ya has ganado el 90% de la batalla por su atención. Recuerda, el inconsciente busca la homeostasis, el equilibrio. Al decir entendí, has roto el equilibrio de la persecución. Ahora, para recuperar su estabilidad emocional, esa persona tiene que invertir los roles. Ahora es su turno de buscar respuestas, y tú eres quien tiene la única llave. La tercera palabra, el disparador de la pérdida irreparable. Llegamos al punto de no retorno. Ya encendimos la memoria con recordé y generamos duda con entendí. Ahora necesitamos el golpe final, el que hará que la urgencia sea insoportable. Necesitamos una palabra que evoque la finitud, el cierre de una puerta que esa persona creía que siempre estaría abierta para él o ella. La tercera palabra secreta es gracias. Pero no es un gracias de cortesía. Es un gracias de liberación. Cuando agradeces a alguien que te ha hecho daño o que se ha alejado de ti, estás haciendo algo que el cerebro humano interpreta como un rito de paso final. Estás agradeciendo la lección, lo que implica que la lección ya terminó y el profesor, esa persona, ya no es necesario en tu vida. Decir gracias por todo lo que me enseñaste, ahora lo veo claro, es la herramienta de desapego más potente que existe. En el momento en que agradeces, dejas de ser la víctima. Te posicionas como alguien que ha extraído valor de una situación difícil y que está listo para invertir ese valor en otro lugar, con otra persona o en otra etapa. Para el inconsciente de la otra persona, este gracias suena a funeral. Es la confirmación de que el hilo rojo que los unía se ha cortado, y no por odio, sino por evolución. El odio es un vínculo, la gratitud final es una desconexión. Y nada aterra más al ser humano que la desconexión total de alguien que una vez fue importante. Cuando aplicas esta técnica, el fenómeno de que te busque aunque no quiera se manifiesta de forma casi violenta. El ego de esa persona no puede aceptar ser agradecido y archivado. Sentirá una necesidad compulsiva de recordarte por qué era importante, de reafirmar su presencia en tu vida. Es un mecanismo de defensa biológico contra la irrelevancia. Este es el momento donde la mayoría de mis clientes fallan, porque tienen miedo de que el gracias sea realmente el final. Pero aquí es donde entra la neurociencia, el cerebro se aferra a lo que se le escapa. Al agradecer y retirarte, te conviertes en un objeto de deseo inalcanzable. Has transformado la dinámica de poder por completo. El uso de estas 3 palabras en secuencia crea una narrativa en la mente del otro,
Primero le recordaste quién eras, luego le demostraste que ya no le necesitabas para entender la realidad, y finalmente le diste las gracias por haberte dejado libre. Es una obra maestra de la manipulación psicológica ética. Estás forzando a su inconsciente a reevaluar todo lo que sentía. En el siguiente bloque, vamos a ver cómo combinar estas 3 palabras en un solo mensaje o interacción estratégica, y por qué el momento de entrega es tan importante como las palabras mismas. No puedes lanzar estas bombas nucleares emocionales en cualquier momento, necesitas identificar la ventana de receptividad de su cerebro. El timing psicológico, la ventana de receptividad. Tener las armas es solo la mitad de la batalla, saber cuándo disparar es lo que define al estratega. Para que esa persona te busque aunque no quiera, debes entender que el cerebro humano tiene ciclos de apertura y cierre emocional. Si lanzas tus palabras secretas en un momento de saturación, el efecto se diluye. Debes esperar a que el ruido del conflicto inicial haya bajado. La neurociencia nos dice que el cerebro necesita un periodo de enfriamiento para que el sistema límbico deje de estar en modo defensivo. Este periodo suele durar entre 21 y 30 días de contacto cero real. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda la dopamina asociada al conflicto en estabilizarse y dar paso a la falta. Cuando alguien decide alejarse, su cerebro se inunda de alivio inicial. Ese alivio es tu enemigo. Si atacas ahí, solo confirmarás que alejarse fue la decisión correcta. La ventana de receptividad se abre cuando el alivio se convierte en costumbre y la costumbre se convierte en aburrimiento. Es ahí donde el inconsciente empieza a preguntarse, ¿por qué ya no intenta convencerme? Ese es el momento exacto para aplicar la primera palabra, recordé. Debes elegir un momento de baja actividad, preferiblemente al final del día o durante el fin de semana, cuando la soledad suele amplificar los ecos de la memoria. El error más común es enviar estas palabras en un momento de desesperación propia. El inconsciente del otro detecta la vibración de la necesidad a través del texto. Por eso, el timing no solo se trata del tiempo cronológico, sino de tu estado interno. Debes enviar el mensaje desde una posición de desapego táctico. Si lo haces esperando una respuesta inmediata, tu energía será de súplica. Si lo haces como quien lanza una piedra a un pozo solo para escuchar el eco, la vibración que recibirá el otro será de poder absoluto. En este bloque estamos estableciendo la base de la arquitectura del silencio. El silencio no es la ausencia de comunicación, es una forma de comunicación extremadamente agresiva. Cuando dejas de emitir señales, obligas al otro a convertirse en el radar que te busca. Si combinas el silencio estratégico con el uso de estas palabras en el momento de mayor vulnerabilidad del otro, como un domingo por la tarde, el impacto se multiplica por 10. Estamos preparando el terreno para la ejecución táctica. En el siguiente bloque, vamos a desglosar cómo estructurar el mensaje final, la bomba de racimo psicológica, que une las 3 palabras para que no tenga escapatoria mental. No se trata de enviarlas por separado en días distintos, sino de crear una secuencia lógica que obligue a su cerebro a procesar tu evolución en un solo impacto visual. La bomba de racimo, uniendo las 3 palabras. Llegó el momento de la ejecución técnica. Para que esa persona sienta que te buscará aunque no quiera, vamos a construir lo que yo llamo el mensaje de transmutación. Este mensaje utiliza la secuencia recordé y entendí y gracias para crear una narrativa de cierre que, paradójicamente, abre todas las puertas del deseo en la otra persona. El mensaje debe verse algo así: hola. Solo quería decirte que hoy recordé aquello que me dijiste sobre detalle específico neutral. Finalmente entendí tu punto de vista y por qué necesitabas este espacio. Solo quería darte las gracias por habérmelo hecho ver. Te deseo lo mejor. Analicemos la anatomía de este impacto. Primero, el recordé baja sus defensas mediante la nostalgia positiva. No es una demanda, es un regalo de validación. Segundo, el entendí elimina el conflicto. Al darle la razón, le quita su armadura. Ya no tiene por qué pelear contigo porque ya estás de su lado. Pero aquí viene el giro maestro, el gracias. Al agradecer y desear lo mejor, estás declarando tu partida oficial del escenario de su vida. Este mensaje crea un efecto de lanzamiento y retirada. El cerebro del receptor experimenta un pico de placer, validación, seguido inmediatamente por un abismo de pérdida, la despedida. Es como si le dieras un dulce y luego le cerraras la puerta en la cara. El inconsciente detesta este tipo de interrupciones. Se produce lo que en psicología se llama el efecto Zeigarnik, la tendencia a recordar tareas interrumpidas o inacabadas con más fuerza que las completadas. Al despedirte de forma tan perfecta, has dejado la relación inacabada en su mente, porque el cierre no fue traumático, fue elegante. Para que esa persona te busque, necesitas sentir que ha perdido algo valioso que no apreció en su momento. Este mensaje le otorga el valor a tu ausencia.
El subconsciente procesa la información de la siguiente manera: esta persona es madura, me entiende, me recuerda con cariño, pero ya no me necesita. Tengo que recuperarla. El deseo nace de la carencia, y este mensaje es el generador de carencia definitivo. En este punto, es vital que después de enviar este mensaje, desaparezcas de la faz de la Tierra. No revises sus historias, no des likes, no cambies tu foto de perfil a algo triste. El vacío debe ser absoluto. Si envías este mensaje y luego sigues presente, rompes el hechizo. El gracias debe ser el punto final de tu comunicación activa para que se convierta en el punto de inicio de su persecución. En el próximo capítulo, exploraremos qué sucede dentro de la cabeza de esa persona en las 24, 48 y 72 horas posteriores a este mensaje. Entender sus etapas de reacción te permitirá mantener la calma y no arruinar el proceso justo cuando está a punto de dar frutos. Estamos entrando en la fase de la espera estratégica. La anatomía de la reacción, las primeras 72 horas. Una vez que has lanzado la bomba de racimo con las 3 palabras secretas, el reloj del inconsciente de la otra persona empieza a correr. Para que esa persona te busque aunque no quiera, debe atravesar un proceso de desmantelamiento de su ego. Entender qué está pasando detrás de su pantalla te dará la fuerza necesaria para no flaquear. Las primeras 12 horas, el choque de la validación. Cuando recibe tu mensaje, lo primero que siente es alivio mezclado con una extraña victoria. Su ego dice, lo sabía, todavía piensa en mí. Pero ese alivio dura poco. Al leer el entendí y el gracias, ese sentimiento de triunfo se transforma en desconcierto. Has validado su decisión, y al hacerlo, le has quitado el placer de la resistencia. El cerebro humano está programado para la lucha o la huida. Cuando le quitas el enemigo, el cerebro se queda en un vacío cognitivo. De las 12 a las 36 horas, el efecto de la ausencia real. Aquí es donde el recordé empieza a hacer su trabajo sucio. El detalle específico que mencionaste empieza a dar vueltas en su cabeza. El hipocampo empieza a liberar destellos de dopamina asociados a los buenos momentos. Sin embargo, cuando esa persona intenta conectar contigo mentalmente, se encuentra con tu silencio absoluto. Es en este punto donde la curiosidad se convierte en ansiedad ligera. Empezará a revisar tus redes sociales, buscará señales de que el gracias era mentira. Si te mantienes en silencio total, esa ansiedad crece. De las 36 a las 72 horas, la crisis de relevancia. Esta es la fase donde la persona empieza a sentir que realmente te ha perdido. El inconsciente procesa la gratitud como un cierre de ciclo. Se preguntará, ¿cómo pudo pasar página tan rápido? Su mente consciente puede decir es mejor así, pero su sistema límbico está gritando por la pérdida de una fuente de validación. Es en esta ventana donde suelen ocurrir los primeros tanteos, un like por error, una visualización inmediata de tus historias o un mensaje neutral. Es fundamental que entiendas que si esa persona te buscará, lo hará primero para probar si todavía tiene poder sobre ti. No te buscará necesariamente declarando amor eterno, sino buscando una grieta en tu armadura de entendí. Si respondes rápido, destruyes el proceso. Debes dejar que el vacío trabaje. El silencio es el pegamento que hace que tus palabras secretas se vuelvan permanentes en su psique. En este bloque estamos analizando la invisibilidad como arma. No estás no haciendo nada, estás permitiendo que su propia neuroquímica haga el trabajo por ti. En el siguiente capítulo, veremos cómo gestionar el tanteo de control, ese primer contacto débil que enviará para ver si sigues ahí, y cómo responder o no responder, para que la búsqueda pase de ser un juego a ser una necesidad vital. El tanteo de control y el reforzamiento del valor. Si has seguido el guión, el momento llegará, esa persona te escribirá algo irrelevante. Puede ser un ¿cómo estás?, un meme, o una pregunta sobre algo que olvidó en tu casa. Este es el momento donde el 95% de la gente fracasa porque confunde un tanteo con una reconciliación. Recuerda, para que esa persona te busque aunque no quiera, debes sentir que la puerta está entornada, pero no abierta. El tanteo de control es un mecanismo de defensa del ego del otro. No te escribe porque te extrañe, todavía, te escribe para verificar si tu gracias era un adiós real o solo una táctica. Si respondes con entusiasmo o con párrafos largos, su inconsciente dirá, sigue ahí, todavía tengo el control, y se volverá a alejar. Para que la neuroatracción sea efectiva, tu respuesta debe ser un reflejo de tu mensaje original, breve, amable y distante. La regla de oro es la respuesta asimétrica. Si te escribe 3 frases, tú respondes con una. Si tardas 5 horas en escribir, tú tardas 10. Esto no es un juego de niños, es una reprogramación de la jerarquía de valor. Al ser menos accesible, tu valor percibido sube automáticamente.
El cerebro humano asigna valor a aquello que es difícil de obtener o mantener. ¿Qué pasa dentro de su cabeza cuando respondes de forma breve y cortés? Se produce una disonancia cognitiva. Sus expectativas, que estarías esperando su mensaje, chocan con la realidad, que parece que tienes cosas más importantes que hacer. Esto dispara la obsesión de búsqueda. El otro empieza a invertir más energía mental en ti. Y en la psicología del deseo, quien más piensa en el otro, es quien termina persiguiendo. Aquí es donde las 3 palabras secretas cobran su máxima dimensión. Al haber dicho entendí, ya no hay espacio para discusiones. Al haber dicho gracias, ya no hay espacio para reclamos. Solo queda el espacio para la nueva curiosidad. Has limpiado la pizarra emocional. Estás construyendo una relación nueva desde cero, donde tú tienes el marco de poder. En este capítulo hemos aprendido a no morder el anzuelo del primer contacto. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la escalada del deseo, cómo pasar de esos mensajes cortos a una cita o un encuentro real donde la persona finalmente admita, consciente o inconscientemente, que no puede estar sin ti. Vamos a ver cómo mantener el misterio incluso cuando ya lo tienes de vuelta frente a ti. La escalada del deseo y la prueba de la nueva identidad. Para este punto, el inconsciente de la otra persona ha procesado tu ausencia como una pérdida real. El efecto de las 3 palabras ha creado una nueva identidad de ti en su mente. Ya no eres la persona que mendigaba atención, ahora eres un enigma que ha sabido agradecer y retirarse. Para que esa persona te busque aunque no quiera, debemos llevar esa curiosidad al punto de la urgencia física. La escalada del deseo ocurre cuando el otro se da cuenta de que los tanteos de control no son suficientes para recuperarte. Si has mantenido la brevedad y el misterio, la persona empezará a subir el tono. Los mensajes ya no serán sobre objetos olvidados o memes, empezará a tocar temas emocionales o a pedir hablar en persona. Es aquí donde muchos cometen el error de lanzarse a sus brazos. No lo hagas. El cerebro humano tiene un mecanismo llamado devaluación por disponibilidad. Si te vuelves disponible demasiado pronto, todo el trabajo del entendí y el gracias se desmorona. Debes aplicar lo que llamo la disponibilidad selectiva. Cuando te pida verse, tu respuesta no debe ser un sí rotundo, sino un me gustaría, pero esta semana estoy bastante ocupado con unos proyectos nuevos. Quizás la próxima. Esta respuesta refuerza tu nueva identidad. No estás diciendo que no, estás diciendo que tu vida ha seguido adelante y que él o ella ya no es la prioridad número 1. Esto dispara el sistema de persecución en el cerebro del otro. El hecho de que tengas proyectos nuevos, incluso si solo estás leyendo un libro o yendo al gimnasio, genera una brecha de información que su inconsciente llenará con la peor de sus sospechas, que hay alguien más o que ya no le necesitas en absoluto. Durante este bloque, el objetivo es que la persona sienta que tiene que ganarse su lugar de nuevo. Cuando finalmente accedas a verlo o a hablar más profundamente, debes mantener la energía del gracias. Una energía de paz, de falta de rencor y de una autoconfianza inquebrantable. No hables del pasado doloroso. Si la otra persona intenta sacar el tema, utiliza una de tus palabras clave. Eso ya lo entendí y lo dejé atrás, de verdad te agradezco la experiencia. Al negarte a entrar en el barro de la discusión antigua, obligas al otro a interactuar con tu versión presente. Estás creando una nueva chispa basada en el respeto y el misterio. El deseo se alimenta de la distancia y de la imagen idealizada. Al no dar explicaciones de más, permites que su mente siga idealizándote. En el próximo y último bloque, veremos cómo cerrar este ciclo para que la búsqueda sea constante y cómo asegurar que este cambio de dinámica sea permanente. El cierre del ciclo y el mantenimiento del poder. Llegamos al final de este viaje de ingeniería emocional. Has logrado lo que parecía imposible, que esa persona te busque aunque no quiera. Pero el verdadero reto no es que vuelva, sino que se quede bajo una nueva dinámica de valor. Si vuelves a tus viejos hábitos de persecución una vez que lo tienes cerca, el efecto de las 3 palabras se evaporará en cuestión de días. La clave del mantenimiento es la gratitud continua. No una gratitud de sumisión, sino la actitud de quien sabe que su vida es completa por sí misma. El inconsciente del otro debe percibir que tú eres el premio, no el cazador. Cada vez que sientas la tentación de reclamar, de exigir atención o de caer en la ansiedad, recuerda el poder del entendí. Entiende que el amor y la atracción no se exigen, se inspiran a través del valor propio. Para que esto sea efectivo a largo plazo, debes internalizar que las 3 palabras secretas no son solo para enviarlas por mensaje, sino que son una filosofía de vida. Recordar lo bueno sin quedar atrapado en ello, entender las lecciones sin resentimiento y dar las gracias por cada etapa del camino. Esta mentalidad te hace magnético no solo para esa persona, sino para cualquier oportunidad en la vida.